Bienvenido a Revolución Espiritual, escuchando a Dios con el evangelista Jeremy Olivo. Hola, Dios le bendiga a cada una de estas personas que están por ahí. Bienvenido a nuestro canal de Revolución Espiritual. Sea bienvenido. Si no te has suscrito, por favor suscríbete, sé parte del crecimiento de esta plataforma. Es un gusto para mí muy grande predicarte la palabra, hablarte de mi amado Jesús, de sus enseñanzas, de lo importante que es obedecerle y seguirle. La palabra de Dios habla de una historia muy interesante y dice la Biblia que un día los discípulos y Jesús se encontraron a un ciego. Dice la palabra de Dios que encontrándose a este ciego empezó una conversación entre ellos. Dice la Biblia, empezaron a decirse por qué este hombre estaba ciego, si era por el pecado de sus padres o por el pecado de él. Y Jesús le dice, no está ciego por ninguna de las dos circunstancias. Está ciego porque así Dios lo permitió, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de esta situación. A mí me gusta esto mucho, ¿por qué? Porque demuestra que el Dios del cielo tiene dominio y control de todas las cosas, tanto lo que te sucede a ti como me sucede a mí, porque Él dice que eso sucedió para que Él fuera glorificado. O sea, yo entiendo por esto que si estás pasando una situación, que si estás pasando cualquier dificultad, que si estás viviendo cualquier enfermedad, Dios lo ha permitido para glorificarte, porque Dios es un Dios que no tiene excepción de persona y todo el que le cree, le busca y le clama, Él va a hacer algo con ello. Y dice la palabra de Dios que Jesús, terminando de dialogar todas estas cosas, se escupió al piso y usó lodo y le untó lodo al ciego. Dice la Biblia que le dice, ve y lávate al estanque de Siloé. Me gusta esto, ¿por qué? Porque este hombre es un poquito como contradictorio que Jesús te unte el lodo en los ojos y tú estando ciego y te envíe. Pero dice la Biblia que este hombre se puso de pie y empezó a buscar el estanque de Siloé. Empezó a ir a donde Jesús lo había enviado. Y hay algo que nosotros debemos de entender, y te estoy ministrando bajo el tema: la importancia de obedecer un mandato de nuestro amado, la importancia de obedecer un mandato de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que este hombre empezó a caminar buscando aquel estanque de Siloé, porque este hombre llamado Jesús le había dicho que fuera a lavarse. Es la vida de este ciego. Antes de encontrarse con Dios no era agradable. La vida de este ciego dependía de otro. La vida de este ciego dependía de que alguien lo tomara de la mano y lo llevara a algún lugar. La vida de este ciego me imagino que era depresiva, una vida sin querer vivir, una vida sin querer levantarse a hacer lo mismo. Toda una vida no había visto con sus propios ojos. Pero dice la palabra de Dios que este hombre, cuando Jesús le habla, tomó una fuerza diferente a todos los días que él había amanecido. Dice la Biblia que se puso de pie y empezó a buscar el estanque de Siloé. Este hombre aún no veía, este hombre aún no tenía vista, este hombre estaba ciego, este hombre no veía la luz del sol, pero cuando Jesús le habló se puso de pie y empezó a buscar lo que Jesús le dijo que buscara. Y hay algo que nosotros debemos de entender: debemos de aprender a no poner excusa para buscar de nuestro Dios. Debemos de aprender a hacer lo que dice su palabra sin importar las circunstancias que tú estés. ¿Cuántas personas no se detienen porque están depresivos? ¿Cuántas personas no se detienen porque le dieron un diagnóstico? ¿Cuántas personas no se detienen por cualquier dificultad en tu vida? No es que no sea duro, no es que no te duela, pero si algo debemos entender, que así como este ciego, aún estando ciego, se puso a buscar el estanque de Siloé, así nosotros debemos de levantarnos a seguir creyendo la palabra, que sin importar lo que estemos viviendo, vamos a ver la mano de Dios moverse a favor de nuestra vida. Dice la palabra de Dios que cuando este hombre se levanta y empieza a buscar el estanque de Siloé, me imagino que buscando el estanque de Siloé chocó con personas, chocó con piedra, se cayó, volvía y se levantaba, porque había una palabra dentro de él que le provocó fe, y esta palabra que le provocó fe le daba fuerza para él llegar a donde Jesús le dijo que llegara. Es probable que él en el camino empezó a chocar, empezó a tener obstáculos, pero él dijo: yo tengo que llegar donde Jesús me dijo que yo tenía que llegar. Yo tengo que llegar al estanque de Siloé, porque sé que si llego al estanque de Siloé mi vista será restaurada. Y hay alguien que tiene que entender que si tú vienes a Dios, que si tú te acercas a Él, yo no sé lo que tú podrías estar pasando, pero hay algo bueno que Dios hará contigo. La palabra de Dios dice: venid a mí, porque Él no echa a nadie fuera. La palabra de Dios dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Este hombre se dirigía al estanque de Siloé, pero yo te invito a que tú te dirijas a los pies de mi Cristo amado.
Y dirigiéndose, dice la Biblia, a aquel lugar, dice la palabra de Dios que llegó, dice la Biblia de Dios que lo logró, aleluya. Y me gusta esto, este hombre, aunque no veía, pudo llegar al destino que Dios le dijo que llegara. Este hombre, aunque tenía dificultades, este hombre, aunque tenía una condición, pudo llegar donde Dios le dijo que llegara. Porque no es igual proponerte tú llegar a un lugar que Dios te diga ve. Porque cuando Dios te dice ve, aunque las fuerzas te falten, aunque quieras renunciar, hay algo en ti que se levanta y se activa y tú dices, Dios fue que me dijo, y si Dios me dijo, yo tendré que llegar. No importa lo que se levante, no importa lo que esté al frente. Oh, estoy chocando con piedra, pero tengo que llegar donde Jesús habló. Yo declaro en el nombre de Jesús que vienen días donde tú vas a llegar donde Cristo ha declarado para ti. Vienen días donde tú vas a llegar donde Cristo soñó contigo. Vienen días que vas a lograr lo que Cristo declaró para tu vida. Y dice la Biblia que caminó. Aleluya. Y es poderoso esto. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que llegó al estanque, se lavó la cara y recibió la vista. Dice la Biblia que llegó al estanque, se lavó con esa agua y recobró la vista. El hombre que por muchos años no veía, volvió a ver por un mandato del Hijo amado Jesús. Y por eso es que te estoy predicando la importancia de obedecer al amado. La importancia de obedecer a nuestro Dios. La importancia de obedecer al Cristo que nos llamó. Aleluya. Porque cuando le obedece a Él, todas las cosas son posibles. Por eso la Biblia dice que se encontró 10 leprosos y a esos 10 leprosos él le dijo vayan y preséntense al sacerdote. Y dice la Biblia que cuando iban de camino fueron limpios de aquella lepra, de aquella gran enfermedad, de aquella gran circunstancia. ¿Por qué? Porque obedecieron la palabra que Jesús declaró. Y yo quiero motivarte a que tú creas. Él dice el que cree en mí correrán ríos de agua viva. Él dice que el que viene a mí tendrá vida eterna. Él dice que el que viene a mí dice él que el que viene a él encontrará vida y vida en abundancia. Él es bueno, Él es maravilloso, obedécele. Y dice la Biblia que este hombre regresó viendo. Cuando llegó al destino donde Jesús le dijo, dice la Biblia que se lavó como Jesús dijo. Porque lo que te dará resultados positivos en tu vida es hacer lo que Jesús te dice que haga. Aleluya. Es hacer lo que dice su palabra, es obedecer, no chismear, buscar a Dios, intimidad, no hablar mentira, cero fornicación, cero adulterio, cero envidia, cero odio, cero todas esas cosas que te alejan de Dios. Y por cuanto hizo lo que Jesús dijo, recobró la vista, tuvo resultado, porque cuando caminamos conforme a la voluntad de Dios habrán resultados. Y yo declaro resultados para tu vida en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que regresó viendo. La gente que toda la vida lo vio ciego decían, no, este es el que pedía limosna. Aleluya. Todavía él tenía la misma ropa de limosna, pero cuando regresó viendo decían, no, no es él, no se parece. Él tiene como la ropa de mendigo. Sí, se ve medio sucio, pero ahora está viendo. El que estaba ahí todo el tiempo estaba ciego, no veía a nadie, pedía limosna, dependía de otro, pero este hombre está andando por sí mismo. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Hay algo que se va a desatar en tu vida, que todo el que te vio en una aflicción, todo el que te vio en un proceso va a tener que conocer que chocaste con el Dios del cielo. Porque cuando obedecemos a Dios, cuando nos agarramos de su voluntad, todos los que están a nuestro alrededor podrán ver la buena bonanza del Dios del cielo en nuestra vida. Por eso la Biblia dice que Moisés duró 40 días y 40 noches en un monte, y cuando descendió salía luz de su rostro y la gente le tomaba miedo, se sorprendían. Porque cuando estamos con Dios, cuando le obedecemos a Él, su gracia, su respaldo
estará con nosotros. La Biblia dice que se sorprendían de aquel hombre y decían, sí, ese era el que no veía, ese era el que no tenía esperanza, ese era el que no tenía nada, ese era el que pedía limosna, pero antes no se había encontrado con el Maestro, pero antes no se había encontrado con el Dios del cielo, pero antes Jesús no lo había enviado, Jesús no le había dado una palabra, pero antes él no había obedecido a Dios, pero el día que obedeció al amado, que obedeció a Cristo, recibió la vista, recibió confianza, pudo andar con sus pies. Aquel hombre el día que obedeció a Dios pudo salir de la ceguera, de la miseria. El día que obedeció a Dios pudo romper con todo lo que ataba su vida. Y te motivo a que tú sigas a Dios, a que tú creas en Él. Gracias, Señor. Jesús enseñó una y otra vez la importancia que era obedecerle. Si Judas hubiese conocido, si hubiese llevado de tantas enseñanzas, no hubiese fracasado. Si tantos hombres se hubiesen llevado de su enseñanza, no hubiera venido la desgracia a su vida. Obedece a nuestro Dios, porque Él tiene cosas de bueno para tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde.